Decían, pues, ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo, ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros, sí, porque aunque vosotros lloraréis y lamentaréis, el mundo se alegrará, porque aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Buenas noches, un privilegio el contar con la sintonía o el contacto que se hace o que hacemos todos hoy a través de las redes sociales. Es una bendición y para quienes ya están en espera de esta transmisión que llevamos a cabo todos los martes, hoy teníamos un problema técnico que todavía la empresa que nos da el servicio están todavía haciendo algunos arreglos en casa. Para poder llegar hasta ustedes, también oramos y pedimos al Señor que Él bendiga su palabra. Así que damos inicio desde ya a este estudio en el cual el evangelista Juan está describiéndonos la última etapa, una de las últimas etapas en donde Jesús está ahora hablando con los discípulos y les está dando últimas instrucciones. La semana anterior tuvimos la oportunidad de compartirles 5 características que venían a la mente de un griego cuando escuchaba la palabra paracleto. Y hoy continuamos con el estudio que quedó en el verso 18. Lo que antecede a este versículo 18 es una pregunta que ellos tienen acerca de Jesús les dijo, voy al Padre, y ellos realmente no lo entienden. Ellos entonces se preguntan en el 18, ¿qué quiere decir con todo esto de poco, dentro de poco? No entendían que realmente Jesús estaba hablando que en breves días, pocas horas, Él estaría entregando su vida por causa de que nosotros la encontremos de nuevo. Y aquí quiero hacer un aporte sencillo. El hombre podrá decir, o puede decir, que tiene vida. Si yo le preguntara a cada uno de ustedes esta noche, ¿cuántos de ustedes están vivos? Y todos de seguro que vamos a responder, por supuesto que estoy vivo. Pero la vida no consiste, incluso como dice Juan en el capítulo que vamos a ver más adelante, la vida no consiste en los bienes que el hombre posee, sino consiste en que Jesús dice estas palabras. La vida no consiste en los bienes materiales, en las cosas que se poseen. Y no tengo nada en contra de lo que usted posea, porque yo también tengo ciertas cosas en posesión que tampoco no son mías. Y ese es el gran conflicto del ser humano en la actualidad, que porque posee, cree que es dueño y realmente se olvida que solamente es un administrador, es un mayordomo. Todo lo que tenemos, incluyendo la vida, le pertenecen a Dios. Por eso la pregunta que hago es vital para continuar con este estudio, porque Jesús vino para darnos vida, San Juan 10, y vino para darnos vida. Entonces, si nos vino para dar vida, y nos vino a dar vida, ¿qué clase de vida es la que teníamos antes de que Él venga y nos dé vida? Teníamos una vida natural, una vida consciente, una vida en la que hasta el día de hoy los seres humanos eligen entre lo bueno y lo malo. Alguien podría decir, pero yo casi siempre elijo lo bueno. Qué bueno, qué bendición por usted que elige casi siempre lo bueno. Sin embargo, desde que nosotros nacimos del vientre de nuestra madre, habiendo sido concebidos en la unión amorosa de nuestros padres, y que también tenemos que decir que salimos de los lomos de nuestro padre y fuimos puestos en el vientre de nuestra madre,
Desde el vientre de nuestra madre habíamos sido concebidos en pecado. Y Jesús se dio cuenta de que los discípulos no entienden todavía la razón de Cristo entre ellos, en este caso. Y nosotros sí queremos que ya entendemos, espero yo, que ya usted y yo entendamos cuál es la razón por la cual Cristo vino a este mundo. Y aunque en su mayoría, y por cierto este domingo se utilizaba en memoria o para recordar el texto, que el Señor vino para rescatar lo que se había perdido. Y algunas veces pensamos que lo que se había perdido es el ser humano. Si Jesús vino para rescatar al hombre que se había perdido, la pregunta sería, y bueno, ¿y por qué vino hasta ese tiempo? ¿Por qué no vino antes si el hombre se perdió en la decisión que Adán y Eva tomaron en el huerto? Pero resulta que Jesús no vino para rescatar al hombre en sí, sino cuando el texto habla que Él vino para rescatar lo que se había perdido, vino para rescatar la autoridad que el hombre perdió en el huerto por causa del pecado. ¿Que vino a salvarnos a nosotros? Sí, creo que eso es de pilón, dirían los mexicanos, o acá en Guatemala también decimos eso, es de pilón, es de cajón, es de ganancia. Como lo diría Mateo en el capítulo 6, verso 33, aparte de que más buscad el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. Nuestra vida hoy tenemos la bendición de que hoy nuestra vida ha recibido la añadidura del reino de Dios que anunció Juan y que ahora Jesús es el que dirige ese reino. Espero poderlos llevar a donde el texto nos está poniendo la atención esta noche. Ellos se preguntaron, ¿qué quiere decir con esto? Que dentro de un poco más y ya no me verán y no entenderán. Jesús se dio cuenta de que querían hacerle preguntas, dice. Y les dijo, yo les he dicho que dentro de poco ya no me verán. Ellos se preguntaron, ¿de qué estará hablando? Y Jesús les dice, les aseguro que ustedes llorarán y estarán tristes. Y mientras que la gente del mundo se alegra, ¿a qué se refería? Se refiere a que en el momento que Cristo fue crucificado, recordemos, mucha gente se alegró. Mucha gente incluso estando Él en la cruz, pendiente de una cruz, mucha gente se mofó, se burló de Él y también dijeron, Él que sanaba, que levantaba a los muertos, ¿por qué no evitó la cruz o por qué no se baja? Porque si es el Hijo de Dios, bájate de la cruz. Y le injuriaron, se burlaron, se mofaron de Él. Y Jesús les estaba anticipando que eso los iba a llevar a una tristeza de la cual Él les está diciendo, dentro de un poco de más tiempo o más tarde, ya no me volverán a ver. ¿Es esto lo que se están preguntando ustedes? Dice la versión Dios habla hoy. Entonces Él sigue diciendo, en el verso 20, les aseguro que ustedes llorarán y estarán tristes, mientras que la gente del mundo se alegrará. Y la gente se alegró cuando Jesús murió. La gente se alegró incluso de que aquel que estaba en boca de la gente, incluso en la boca de los mismos religiosos, que realmente Jesús estaba en boca de los religiosos, porque Jesús se había convertido en un peligro para la religión de aquel día. Es segunda vez que menciono esto. En alguna parte lo leí o lo escuché, o el Señor lo trajo a mi corazón en determinado momento, y es Jesús, para su época, era un hombre diferente. Era el que venía para trastornar la mente religiosa de aquellos que ponían cargas sobre la gente, pero que ellos mismos no podían llevar con un solo dedo. Así que ahora les dice a los discípulos, dentro de poco sucederá todo esto, ya no me verán, estarán tristes, y su tristeza también producirá algo. Y es que en el verso 20 final les dice, aunque el mundo se alegre, y aunque ustedes ya no me verán y entrarán en un tiempo de tristeza, resulta que también
su tristeza se convertirá en alegría o en gozo, dice la versión Reina Valera. Hay gente que a veces no entiende al cristianismo, y cuando digo el cristianismo, por supuesto que en el mundo, si hacemos una estadística circular, resulta que los musulmanes es un grupo altamente en constante crecimiento, y luego le sigue el movimiento cristiano, pero dentro de ese movimiento cristiano está el cristiano católico, el cristiano evangélico, el cristiano sabático, el cristiano adventista, el cristiano testigo. O sea, el cristianismo como que se ha caracterizado por muchas expresiones, pero el cristianismo del que yo hablo no es ni evangélico, ni metodista, ni mormón, ni pentecostés, ni presbiteriano. El cristianismo del que Jesús está hablando, que va a producir un cambio de gozo en el ser humano, es el poner a Jesús en la toma de decisiones de nuestra vida, o las decisiones de nuestra vida deben de ser tomadas en Cristo, siempre. Usted va a poner un negocio, pregúntele a Jesús. Usted va a emprender en la vida un viaje, busque en Dios, en Cristo Jesús. Se va a casar. Esa es una decisión para toda la vida, mientras el matrimonio perdura, antes de que alguno de los dos muera, como está establecido. Así que es importante que nosotros podamos ser personas que, al referir que somos cristianos, lo manifestemos no solo con tristeza, que también afecta al cristianismo genuino, sino también con gozo, aún en medio de las circunstancias. ¿Cuántas personas realmente se preguntan cómo es que ustedes, los cristianos, pueden vivir en paz en medio de situaciones adversas? ¿Cómo es que pueden reírse en medio del dolor? ¿Cómo es que pueden compartir su pan con el necesitado cuando todos estamos en necesidad? Es porque el dolor que pueden traer las tribulaciones también en Cristo se pueden convertir en alegría. Y Jesús les estaba diciendo, como van a experimentar el hecho de que yo, el maestro de ustedes, no voy a estar con ustedes, se van a entristecer. Y ahora les pregunto, ¿sucedió eso? Claro que sí. Sucedió que los discípulos se entristecieron al ver al maestro ser entregado por un mismo compañero de ellos. Digámosle compañero, no discípulo, porque Judas realmente falló y entregó a su maestro. Y ahora los discípulos ven al maestro siendo entregado en un juicio realmente falto de justicia, que eso no es de extrañar en el mundo. Pero estaba establecido, estaba ya escrito, profetizado, que él sería injuriado, que sería vituperado, escupido, su rostro sería desfigurado, y todo eso. Por supuesto, los discípulos, cuando ven a su maestro, a su Señor, experimentar todo eso, produjo tristeza. Eso aquí en el capítulo 16 no está sucediendo, pero Jesús se los está advirtiendo. Como cuando un padre advierte a su hijo, no ponga el dedo en el interruptor de la corriente. Y el niño no hace caso, el niño va a experimentar en determinado electrocutarse. ¿Por qué? Porque no quiso obedecer, porque así es el género humano. El género humano ha nacido con un grado de desobediencia en su corazón. De hecho, la Escritura dice que la rebeldía está ligada al corazón del muchacho. Y si la rebeldía o la desobediencia no se corrige desde temprana edad, entonces va a producir mucho daño. Y es lo que hoy experimentamos en este mundo de maldad. Les aseguro entonces que ustedes llorarán y estarán tristes, mientras que la gente del mundo se alegrará. Sin embargo, aunque ustedes estén tristes, su tristeza se convertirá en alegría. Cuando una mujer, y les cuenta les da esta historia,
Cuando una mujer va a dar a luz, se aflige porque le ha llegado la hora. Pero después de que nace la criatura, se olvida del dolor a causa de la alegría de que haya nacido un hombre en el mundo. Para los que somos padres, y hemos visto también lo que es el desarrollo de un embarazo y el nacimiento de él, algunos hombres, algunas personas, algunos varones, algunos papás, que se van a convertir en papá en ese momento, o que ya lo han sido, han tenido el privilegio de entrar a la sala y ver el parto o ver el nacimiento, el alumbramiento de un bebé. Aunque estudié en la Facultad de Ciencias Médicas y llegué hasta cierto grado, y que por causas que no voy a explicar hoy, no me gradué como médico, pues nunca tuve tampoco la oportunidad de entrar a la sala cuando mis hijos nacieron. Pero sí vi a mi esposa en el proceso de los momentos previos a dar luz. Y Jesús entonces ahora les pone a pensar que el dolor que van a experimentar es como el que experimenta una mujer, que trae aflicción, trae dolor. Yo recuerdo a mi esposa. Creo que ella no me quería ni ver. El día que nació nuestra hija, no me quería ni ver, no me quería ni tener cerca. Y aunque ella está cerca aquí conmigo ahorita, solo lo digo por cuestión de que a muchas mujeres les pasa eso. No quieren ver al esposo, al marido en ese momento. Pero ambos están alegres, pero en ese momento no hay alegría. En ese momento hay aflicción. En ese momento hay una incertidumbre. Hay dolor manifiesto físicamente para ellas. Porque sus cuerpos se han dilatado, porque están experimentando que los músculos también padezcan ciertos rompimientos. La cadera, la sínfisis pubiana de una mujer, la cavidad por donde el niño nacerá, está experimentando dolor severo. Gracias a Dios que en la unión de la sínfisis pélvica hay un cartílago que se hace como hule, se estira. Por tal razón, un bebé puede nacer vía natural. Mi esposa experimentó el hecho de que no pudo dar a luz en vía natural a nuestra hija y tuvo que ser intervenida con cesárea. Todavía entonces más complicado. Así que eso es previo a toda una experiencia de un dolor para una mujer, y del cual entonces Jesús les pone este ejemplo, y cuando pone el ejemplo también termina diciéndoles: pero habiendo nacido la criatura, la señora, la mujer, se olvida del dolor a causa del gozo, de la alegría. O sea, ya no se acuerda, según la versión Reina Valera dice, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que ya ha nacido. En este caso se menciona un hombre, también puede ser una niña, por el gozo de ver a un bebé nacer, hombre o una bebé, una niña. La mujer se le olvida todo dolor. Lo contarán después y cuentan: ay, qué dolor, que se sufre, y ni acordarme quiero, dicen las señoras. Pero cuando nace el bebé, produce grande gozo. Así también, les dice Jesús, verso 22. Ustedes se van a afligir dentro de un tiempo, pero yo volveré a verlos. Y entonces su corazón se llenará de gozo, y nadie les quitará ese gozo. Hasta aquí creo haber compartido ya. Ahora recuerdo que esta parte ya la habíamos mencionado y concluí en esa oportunidad, en el estudio de martes, que realmente nadie, por cualquier causa, debe quitar el gozo de nuestra vida. Ni el hecho de que los discípulos se quedaron momentáneamente sin el Maestro. Ellos escuchan de Jesús que nada, que nadie, que la alegría que ustedes deben de mantener, nadie les robe esa alegría, que nadie les pueda quitar, dice la versión Dios habla hoy, la alegría que produce el hecho
de saber que estoy con ustedes. Verso 23 dice: en aquel día no me preguntaréis nada. Les aseguro que el Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre. Bien, yo me quiero detener en esta parte. Les aseguro que el Padre les dará todo lo que le pidan, pero aquí viene la clave. Todo lo que pidan en mi nombre. Por ejemplo, una esposa no va a pedir: Señor, por favor, el esposo que tengo ya no me gusta, así que te pido otro. No, no puede ser todo lo que pidan, porque todo lo que pidan podrían ser incluso deseos carnales, deseos caprichosos, deseos de gusto o de voluntad, en donde Dios no sea tomado en cuenta. Pero aquí les dice: les aseguro que el Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre. Antes de toda esta previa transmisión, oraba al Señor y le pedía algo en particular, y le repetí varias veces al Señor: Señor, yo quiero continuar estudiando. Y pasó por mi mente por el hecho que pasé hace unos instantes, unos minutos, pasé frente a la universidad, por donde también hice muchos años de estudio, y pasé, y vino a mi mente de inmediato: bueno, muchos me han dicho que debo de cerrar mi carrera de médico. Pero le pregunté al Señor: pero si tú no lo permitiste en su tiempo, ¿tú lo permitirías ahora? ¿Es eso lo que tú quieres que haga? Porque puede ser que Dios sí quiera que yo sea un doctor, pero quizás no en ciencias médicas, quizás en otro tipo de estudio. Y en este caso, yo ahora pienso, y no por conveniencia, sino por la función que tengo, en un doctorado en Biblia. Por supuesto, eso se dice sencillo, pero eso tiene un precio que pagarse. Hasta que entonces pidamos específicamente en el nombre del Señor, pero que pidamos no solo lo que queremos, sino que pidamos lo que Dios quiere que sea parte de su voluntad y no la nuestra. Hasta ahora ustedes no han pedido nada en mi nombre, les dice. Pidan y recibirán, para que su gozo sea cumplido. Les he dicho estas cosas, verso 25. Les he dicho estas cosas poniendo comparaciones. Ya puso la de la señora dando a luz. Y todas estas cosas se las he dicho poniéndoles comparaciones, pero viene la hora en que ya no les podré más darles comparaciones, sino que les hablaré claramente acerca del Padre. Aquel día ustedes le pedirán en mi nombre, y no digo que yo voy a rogar por ustedes al Padre, porque el Padre mismo los ama. Miren, aquí yo descubrí un aspecto que no había tomado en cuenta en mi vida, y es que todo lo pedí cuando oramos. Jesús mismo dice que pidamos al Padre en el nombre de Jesús. Pero ahora Jesús en este versículo, lo voy a repetir en las distintas versiones que leo, pues el Padre mismo os ama. ¿Por qué dice Él eso? En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, o rogaré por ustedes al Padre, dice otra versión, o que yo voy a rogar delante de ustedes al Padre. Añade Jesús y dice: pues el Padre mismo os ama. ¿Por qué Dios nos dará si lo pedimos en el nombre del Señor? Porque Él ama a su Hijo. Y por amor a su Hijo, Él puede conceder peticiones que nosotros hagamos en el nombre de su Hijo. ¿Y por qué? Porque dice que Él nos ama. Qué precioso saber, y no solo saber, experimentar, poder testificar del amor que Dios tiene por sus hijos, que Dios tiene por usted, que tiene el amor que Dios tiene por mí. Y entonces Jesús sigue diciendo: digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pero Él mismo, el Padre mismo, los ama, porque ustedes me aman a mí. Esa es la clave. Pedid a Dios el Padre en el nombre de Jesús,
es como que el empezar a tocar y abrir la puerta para recibir de Dios. Pero la otra es también amar al Padre. Así como Él nos ama a nosotros, nosotros tenemos que amar al Padre en el nombre de Jesús. En el mundo han habido tantos movimientos de tipo religioso o de doctrinas erróneas. Por ejemplo, más de 200 años, muchos años, hace muchos años atrás, no recuerdo ahorita la fecha exacta, pero hubo un personaje llamado Arriano. Y Arriano fue un personaje que empezó a seleccionar de la Biblia todos aquellos libros o pasajes que no concordaban en su mente con un Dios amoroso. Entonces, prácticamente Arriano desechó todo lo que llamamos Antiguo Testamento y empezó a leer el Nuevo Testamento. Y entonces Arriano dijo, el Dios de los hebreos es malo, es sanguinario, es perverso, es muy trágico. Y cuando él encontró el Evangelio de Juan, primera, segunda, tercera de Juan, él empezó a decir, bueno, es que el Dios que yo creo que debemos de amar y adorar es un Dios amoroso, no un Dios de venganza ni de violencia. Así que Arriano hizo su propia Biblia, o sea, hizo un canon que lo personalizó. Desechó el Evangelio de Mateo porque era para hebreos. Y para él, hebreos era sinónimo de un Dios que en el Antiguo Testamento ya ha hecho una exclusión de hombres, mujeres, de familias, de naciones que se destruían por causa de venganza. Venganza que Dios traía sobre estos pueblos que habían dañado al pueblo de Israel. Así que Arriano es un ejemplo de alguien que no ama la totalidad de la Biblia, no amó la totalidad de la Biblia. La pregunta sería, usted no puede amar a alguien parcialmente, usted lo ama por quien es y cómo es. Ahora, aquí no estoy hablando de que Dios no sea digno de ser amado. Más bien Jesús está diciendo, aquel día ustedes le pedirán en mi nombre y no digo que yo voy a rogar por ustedes al Padre, porque el Padre mismo los ama. Y vean aquí lo que sigue diciendo Jesús, los ama porque ustedes me aman a mí y porque han creído que yo he venido de Dios. Esto es clave. Pedir al Padre cualquier cosa que le pidamos es porque lo amamos a Él y porque hemos creído que Jesús ha venido de Dios. Pero también está el movimiento de los solo Jesús. Hay un movimiento que le podríamos llamar, son cristianos, pero que no creen en Dios el Padre ni en el Espíritu Santo como persona misma de Dios. Creen solo en Jesús y entonces en Estados Unidos se les conoce como los Only Jesus. De otra manera, como los cristianos unitarios, las iglesias unitarias. Las iglesias unitarias son las que creen solo en Jesús. Y este pasaje es claro en decirnos que así como Dios nos ama, porque nosotros hemos creído en que Dios envió a su Hijo, nos da la claridad de que debemos de amar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, de quien habló en el inicio de este capítulo 16. Y por lo cual dimos la semana anterior una enseñanza que nos recuerda acerca de avivar una llama, de pedir consuelo, de cómo es que el Espíritu Santo puede vendar las heridas como un médico venda al herido, o cómo encontrar ánimo en medio del fragor de una guerra y escuchar la voz del militar decir teletelestai, que es hemos vencido, que fue la frase que Jesús mencionó en la cruz cuando dijo he ganado, he vencido. Solo que no lo dijo en esas palabras, sino cuando Jesús en la cruz del Calvario
está entregando su espíritu. Hay, en términos de religión tradicional, se dice que Jesús dijo 7 palabras finales, ¿verdad? Y usted quizás lo habrá recordado o lo vio en alguna manera ejemplificado o graficado. Y es que Jesús dijo: en tus manos encomiendo mi espíritu. Y cuando Jesús dijo esa frase, realmente estaba dándonos la frase de un militar que dice: hemos vencido. Y se paraba en lo alto de una cúspide para decirle a todo el ejército: aquí está su capitán, aquí está su general, y les digo desde arriba, con un pendón alzado, diciéndoles: hemos ganado. Eso fue lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Él venció la muerte, venció al enemigo y arrebató las llaves que se le habían entregado a Adán y a Eva en el huerto, llaves de autoridad, llaves de poder. Hay símbolos de autoridad en la Biblia que son importantes: las llaves, la espada, la vara. Y es preciso entonces recordar que en este pasaje Jesús les está diciendo: amen al Padre, porque el Padre los ama, porque ustedes me aman a mí y porque han creído que yo vine de Dios. Y no solo vine, sino que la frase que utiliza es: salí de la presencia del Padre para venir a este mundo. Y es que ese hecho de que Jesús vino del Padre para venir al mundo es una de las cosas más sorprendentes que nosotros debemos de tomar en cuenta cada día que nos detenemos para adorar a Dios el Padre, a Jesús el Hijo, para decir: ¿cómo fue, Señor, que te hiciste hombre? Y al haberse hecho hombre, se humilló a sí mismo, tomando forma humana, que es uno de los incidentes o una de las formas más viles o bajas que Jesús mismo tomó. ¿Por qué? Porque si yo le pregunto: ¿qué es el hombre? El salmista nos dice: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y con esa frase él nos está diciendo: el hombre no tiene un valor significativo. Y aunque somos hechura y semejanza de Dios, sin Dios el hombre no tiene ningún mérito. Y por eso es que Él viene, para que la creación, el sello de su creación, el hombre y la mujer, con la que el Señor termina la creación de este universo, no de la tierra solamente, sino del universo, Dios lo hace por amor a nosotros. Él vino por amor a nosotros. Él dice: salí de la presencia del Padre para venir a este mundo y ahora dejo el mundo para volver al Padre. Y por eso es que hasta donde estamos leyendo, que nosotros podríamos decir: ah, sí, nosotros lo entendemos. Pero los discípulos en su momento, al haber sido objeto de escuchar estas palabras del mismo Señor, no lo entendieron, no lo estaban entendiendo. ¿De qué nos habla? ¿Por qué nos dice un poco de tiempo más, otro poco de tiempo más y ya no me verán y no lo van a entender, e incluso estarán tristes y el mundo se alegrará, pero esa alegría después esa tristeza se convertirá en gozo, y así como una mujer padece de dolores, pero luego les pone este ejemplo? Ahora Él les dice: pidan, porque hasta hoy no han pedido nada, y pídanlo en el nombre de mi Padre, pues Él les ama, como yo les amo. Y les ama porque ustedes han creído que yo vengo de Él y salí de Él. Y ahora dejo el mundo para volver al Padre. Entonces dijeron sus discípulos: ahora sí estás hablando claramente, sin usar comparaciones. O sea, cuando usó comparaciones, no le entendieron. Ahora le dicen a Jesús: ahora sí ya te entendemos. No usaste ninguna alegoría y dices: ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Y Jesús entonces les respondió: ¿ahora creéis? ¿Ahora creéis? ¿Cuántos de nosotros podemos decir: ahora creo?
que Jesús es Dios, que Jesús es divino, que Jesús es Señor, que es Rey y que se convertirá también en el juez del futuro para los seres humanos. Jesús les contesta ahora entonces, así que ahora creen, pues, y ha de llegar la hora, y es ahora mismo, cuando ustedes se dispersarán cada uno por su lado. Les está profetizando lo que van a hacer después de que a él lo apresen. Cada quien agarrará su camino, y Pedro, que fue el que le siguió un poco de más, con más cercanía, lo negó. De eso les está por profetizar acá. Pues aquí la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. ¿Qué le había dicho Pedro en una oportunidad? Si todos te abandonaren, yo no. Y ahora Jesús está recordando o diciendo que esto está por suceder. Pero no estoy solo, les dice, porque el Padre está conmigo. Alguien diría, esto es un poco contradictorio, porque entonces luego Jesús, cuando ya estaba en la cruz del Calvario, dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque la experiencia que ahora Jesús tenía en la cruz, lo vamos a ver en su momento, pero me adelanto para decir, la experiencia que él vivió en la cruz del Calvario es algo que la mente humana no logra captar todavía. Lo entendemos en cierto grado, y si somos de las personas que leemos muy poco las Escrituras, menos comprendemos, menos discernimos la magnitud de lo que significaba ir a la cruz y pagar por nosotros, para que el pago que hizo por nosotros, el sacrificio que Jesús hizo de su vida por acercarnos al Padre, es el único precio, el único pago que sí tenía el peso. Era lo único que podía aplacar la ira de Dios por el pecado del ser humano. ¿Quién? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pues llegará entonces la hora, pero les dice, pero no estoy solo, el Padre está conmigo. Y les digo todo esto para que tengan paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Les digo todo esto para que tengan paz. Amados hermanos, amigos, hasta donde este mensaje pueda ser compartido con un like, que ustedes también nos puedan ayudar a transmitir a otras personas, les digo, para que podamos encontrar paz en unión con Dios, debemos de reconocer a Jesús como el Hijo de Dios. Y aunque en este mundo las cosas parecen ir de mal en peor, y que realmente en este mundo, en determinado momento, no sé cuántos años, falten otros siglos, no sé, pero de que el Señor promete que aunque tengamos o aunque el creyente pase sufrimientos, pero dice Él, debemos de tener valor y recordar que el que ha vencido al mundo es Jesús. Y Él nos dice, confiad, yo he vencido al mundo. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Yo no sé qué aflicciones, pruebas usted pueda estar experimentando o ha experimentado. Lo que le puedo decir con certeza es que Jesús es el único que ha vencido toda adversidad y toda enfermedad, y que nos ha traído su paz y su presencia para que nosotros podamos decir, Señor, estoy confiando en ti. Que el Señor
lleve esta palabra a su corazón y que usted la pueda experimentar, que usted la pueda recibir, que usted pueda deleitarse en este pasaje y que después de nosotros finalizar este tiempo de meditación, de leer las Escrituras, que realmente no nos da tiempo para explicar pasaje por pasaje, pero sí el espíritu del pasaje en concreto, para que usted y yo podamos entonces saber que no estamos solos. Como Jesús no estaba solo y el Padre estaba con él, nosotros tampoco estamos solos y debemos de decir que hemos vencido. Y no porque nosotros lo hayamos hecho, sino que hubo alguien que peleó por nosotros y venció. Y ahora él, que fue el que peleó la gran batalla contra el enemigo para que ahora tengamos vida y vida en abundancia, lo hizo por misericordia, por amor. Ahora, le invito para que junto a su familia puedan decirle al Señor: gracias por tu Hijo. Dios, gracias por Jesús, tu Hijo. Y también decirle a Jesús, nuestro Señor: gracias por tu Santo Espíritu. Y también decirle: gracias porque aunque hayan sufrimientos o padecimientos, tú nos recuerdas que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Espero poderle contactar la próxima semana y esperamos que usted también nos pueda enviar alguna palabra también de ánimo, que nos va a ayudar mucho, que nos haga un comentario, que nos haga alguna pregunta o que nos envíe alguna petición para orar. Enviamos una palabra de oración para los que han estado con quebrantos de salud, pidiendo al Señor que levante a muchas personas que están en los hospitales o que están pasando un proceso de recuperación en sus hogares. Que Dios tenga misericordia y vean que no están solos. El Señor está contigo. Bendiciones.